Bienvenidos a todos y a todas a nuestra clase número 10 de didáctica, la última en este formato, donde vamos a abordar el análisis del campo del currículum en su vínculo con el campo de la didáctica. Temas que venimos ya las últimas 3 clases charlando con la profesora Anabela. Seguimos en la unidad 3, que está destinada a didáctica y a currículum. En la clase de hoy nos referiremos específicamente al currículum y al conocimiento escolar. Vamos a abordar estos temas a partir de la bibliografía obligatoria que había para el día de hoy, que tiene que ver con la licenciada Flavia Tegli. Vamos a presentarla como corresponde. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige un proyecto de UBAC y TE sobre aprendizajes en los plurigrados rurales, y es profesora también en Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El texto que abordaremos hoy es Itinerarios para aprender un territorio, para pensar esto del currículum en relación al contenido escolar. Vamos a hacer especificidad un poquito en el capítulo número 2 de este texto, que es muy interesante. Lo recomendamos leer completo, como siempre. Antes de comenzar con el primer punto que vamos a trabajar hoy, les voy a contar un poquito cómo va a ser el recorrido de esta clase. En primer momento vamos a tratar de pensar todo, como lo hicimos en la propuesta un poquito que ya les dejamos en el foro para comenzar a trabajar y ver ustedes qué ideas tenían respecto a esto. ¿Qué es el conocimiento escolar? Vamos a pensarlo un poquito desde la cotidianidad, de lo que se piensa generalmente, para después adentrarnos en la definición que nos da esta profesora y pensarla un poquito desde ahí. A partir de ahí vamos a tratar de pensar en lo que ella llama la fidelidad del currículum al saber y la fidelidad del currículum con la escuela, ¿no? La escuela en realidad con el currículum. Vamos a pensar estas dos situaciones para después continuar pensando cuál es la manera que se forma, que se conforma, que se construye el contenido escolar. Para eso vamos a retomar y repasar un poquito las características del currículum que ya estuvimos viendo en las clases anteriores. Vamos a hacer un breve repaso para después sí puntualizar un poquito más en las características de lo que es el conocimiento escolar. Vamos a ver que a partir de eso se generan algunas tensiones posibles. Vamos a hacerlo muy breve eso, vamos a dar algunos ejemplos. Y en esta clase, la número 10, les vamos a proponer, siempre hacemos algún trabajo de producción en nuestras clases. Bueno, lo voy a presentar acá en el video, la tarea de producción que tenemos para hoy, que es muy interesante. Igualmente la van a encontrar abajo en el link, igualmente la consigna y todo, pero hoy la vamos a presentar a partir de este video. Y vamos a finalizar esta presentación pensando en cómo se construyen un poco las materias escolares. Vamos a tomar algunas características de cómo se hace esta construcción, sobre todo en el secundario, donde Layton nos muestra como 3 etapas, ¿no?, en la construcción de toda materia del secundario. Bueno, vamos a comenzar entonces, espero haber sido clara en el recorrido de la clase de hoy. Vamos a comenzar entonces con el primer punto, como habíamos dicho, pensando un poco entre todos qué es el conocimiento escolar. Le pido que traten ustedes de autodefinir esto. Ya lo hicimos, como yo dije, en el apartado de la actividad inicial, pero es importante que piensen ustedes qué entienden por conocimiento especial. Aquí para arrancar la clase busqué la definición que encontramos. Si entramos al Google, si googleamos entre todos, y aparece la famosa Wikipedia. Y el conocimiento escolar ahí lo definen que se constituye un punto de partida para la educación de los estudiantes
ya que de esta depende su desempeño y desarrollo humano, en todas las facetas de la realidad y del contexto que la acompañan y le son próximas. Es decir, este tipo de conocimiento busca un horizonte para que los sujetos puedan entender profundamente las realidades que hoy en día el mundo impone, ya sea a nivel político, ético, moral, económico, religioso, cultural o social. Esta es la definición que propone el Google en esta construcción de Wikipedia social, que muchas veces no tiene un asidero académico, ¿no? O científico. Pero bueno, me pareció importante traerlo, interesante traerlo, porque es lo que circula, porque es lo que, si buscamos comúnmente, nos va a encontrar y por lo tanto tiene efecto, ¿no? Esto socialmente en todos nosotros. Vamos a adentrarnos ahora un poquito más en la definición que propone Flavia Terigi sobre el contenido escolar, que es de la bibliografía, repito, que teníamos para hoy. Bueno, ¿cómo lo define ella? Lo va a definir el contenido escolar como una construcción específica del ámbito educativo. Y no es un reflejo de la producción social de saber. Esta es una primera definición, ¿no?, que ella nos acerca para ir pensando un poquito esto de la construcción, ¿no?, de la construcción específica del ámbito educativo. Existe fuera de las instituciones educativas una serie de ámbitos de alto valor, de determinación en el contenido escolar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles serían esos saberes específicos que la escuela también debería considerar y transmitir en la enseñanza? Por ejemplo, las universidades, ¿no?, que son las formadoras a veces del contenido, del saber, son las productoras, pero también en el mundo del ámbito del trabajo, de las nuevas tecnologías, como dijimos, por eso comenzamos con una definición del Internet, de nuestra web, porque todo esto vamos a pensarlo despacito en relación al currículum, ¿verdad? Que dijimos que son saberes que son importantes por su valor social, deberían serlo, ¿no?, que conformaran este currículum. Entonces, la elaboración va a tener que ver siempre con algún tipo de selección. El currículum escolar contiene entonces una selección de aquellos saberes prácticos en función a algún criterio principal que tendría que ser de significatividad social. Pero pensemos un poco si esto es así o no. Flavia nos propone pensar entonces si el currículum contiene justamente esa selección, ¿no? Y para reflexionar sobre esto nos propone pensar en dos fidelidades, ¿no? La fidelidad del currículum al saber y la fidelidad de la escuela al currículum, que son dos fidelidades que ella presenta como que se rompen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la fidelidad del currículum al saber hay dos como dificultades principales. Los criterios, podríamos decir, que nunca van a ser neutrales de esa selección, porque todo currículum va a estar con algún criterio de selección que va a ser subjetivo, ¿verdad? Y la fabricación del contenido escolar también como objeto didáctico. Esas dificultades principales y el análisis sobre este problema de la fidelidad del contenido escolar al saber disciplinario no puede desconocerse, plantea, porque hay una suerte, como ya vimos en otras clases, esto que hablábamos de la transposición didáctica, ¿no? De ese saber que el currículum inevitablemente va a modificar del saber académico, del saber más científico, porque tiene que producir un conocimiento que sea factible de ser enseñado, ¿verdad? Entonces ahí entramos en esa tensión
Este proceso de producción de conocimiento tiene que ver no solo con qué se puede enseñar esos saberes, sino también va a tener que ver igualmente con la producción de origen. Y ahí aparece lo que Flavia llama una descontextualización del origen, donde muchas veces se corre el riesgo de la pérdida del sentido. También hay una descontextualización que se da luego en el nivel de la escuela. O sea, habría como dos. Una que se va a dar en el nivel del saber sabio, académico, del lugar de la producción del saber hacia la conformación del currículum, pero también hay otra descontextualización, segunda que ella plantea que se da, que va a tener que ver desde el documento curricular, desde esa selección ya hecha, a digamos, lo enseñado realmente en la escuela, ¿no? El currículum se ocupa de un modo fundamental de la reproducción de este saber. Y las prácticas escolares suelen proponer unos sentidos un poco más generales, cuyo sentido no parece siempre estar apoyado en el sentido del conocimiento más académico original. En relación al supuesto de la fidelidad a la escuela, al currículum, también pensemos en la construcción del currículum, que muchas veces se suele saltar a la escuela, ¿no? No va a ser la protagonista principal, la escuela, sino que va a actuar más como una serie de transmisora, de ejecutora, ¿no? Pero que los sujetos docentes ocupan más no el lugar de productores, digamos, ¿no? Cuando se establece este proceso, el currículum, hay una nueva separación, hay una nueva descontextualización, como decíamos, de reproducción, bueno, que se va a poner en marcha en cada escuela en particular, ¿verdad? Así lo planteamos. El contenido escolar es altamente distinto, entonces, al contenido del saber principal o científico. Funciona asertivamente porque no tiene procesos de revisión, de debate, muchas veces de preguntas, no hay estos encuentros o son muy sutiles, muy lábiles, pero no son solo los contenidos escolares los conformados por estas versiones constituidas en el ámbito referido al currículum escolar, ¿no? También influyen en la enseñanza. Suponen una adecuación también a veces a las psicologías del desarrollo, ¿no? El currículum. Vigentes a los sujetos de la misma edad, tienen que aprender, los sujetos con determinadas características, y también hay una sumisión del contenido escolar a todo lo que tenga que ver con ritmos y rutinas que permiten la evaluación. Ahí también no se va a evaluar a veces el conocimiento exactamente que el alumno pudo adquirir o no, sino que va a tener que ver con una cuestión más de acreditación, más formal de las instituciones. Por ejemplo, se cae en conocimientos escolarizados, en conocimientos, por ejemplo, en el armado de la recta numérica, y no en evaluar realmente el concepto de numeración o si el chico aprendió o no a contar, sino se queda en el dispositivo didáctico que sería, por ejemplo, la recta numérica. La sensibilidad de la fabricación de los contenidos escolares a los efectos del poder también van a cumplir un papel importante, porque el poder incide en la clasificación de los contenidos, en la selección de las experiencias culturales que se deciden o no transmitir en determinada sociedad, en determinado momento histórico, ¿verdad? Entonces, si nos preguntamos cómo se fabrica el contenido escolar no es un reflejo de la producción del saber académico, disciplinar, científico, para resumir un poco, sino es una construcción específica del ámbito educativo y por lo tanto una fabricación de naturaleza didáctica, ¿verdad? Donde se juegan esas características que habíamos hablado antes de que esté descontextualizado, de que, bueno, aparezcan todas estas cuestiones que van a incidir en la conformación del contenido escolar, ¿verdad? Vamos a pasar ahora
a repasar un poquito las características que ya habíamos visto en las clases anteriores del currículum. Vamos a hacer un repaso rapidito, porque nos va a llevar a pensar luego las características del conocimiento escolar. Vamos a leerlas entre todos, si pueden me acompañan un poquito. Las características del currículum eran que siempre involucra una selección y transmisión de cultura, que es un documento público, un acuerdo social sobre lo que se debe transmitir a las nuevas generaciones en el espacio escolar, de alguna manera consensuado, pero ese consenso es restringido, que va a tener carácter público, que va a trascender a cada institución, a cada docente, y que contribuye con la construcción de lo común, ¿no? Busca organizar y regularizar lo que sucede en la escuela. Esto más o menos para que vayamos recordando un poco lo que habíamos visto en las clases anteriores. Vamos a adentrarnos ahora, entonces, en las características que tendría en sí el currículum escolar. Un poquito es lo que venimos hablando, pero lo vamos a puntualizar para hacer un poquito más fácil la comprensión. ¿Ok? Entonces, las características del contenido escolar dijimos que tiene una fuerte descontextualización de los saberes y las prácticas. Acuérdense que nombramos dos descontextualizaciones. También tendría una adscripción a cierta secuencia del desarrollo, una sumisión a ritmos y rutinas, que permiten la evaluación y la sensibilidad de la fabricación del contenido a efectos del poder que tiene lugar en toda sociedad. Ok. Bueno, un poquito esas eran las características de las que veníamos hablando, que ahí las puntualizamos un poquito. Y algo importante para pensar es que justamente estas características lo que van a hacer, si pensamos un poquito, es que entren o que generen alguna tensión. Vamos a nombrar algunos ejemplos de esto porque me parece que a partir de ahí es más fácil pensarlas, estas tensiones. Ejemplo, cuando la descontextualización del saber es tan amplia, ya no se sabe qué se está enseñando o cuál es la fuente o el sentido de eso que se está enseñando. Pasa mucho cuando vemos que ya el conocimiento o el contenido está súper escolarizado y como deja perder el sentido general. Otro ejemplo podría ser que hubo currículos enteros que se organizaron en torno a una didáctica del desarrollo, ¿sí? Y que la evaluación se reduzca a un mero control, a la publicidad de los resultados escolares y no ayude a ver realmente cómo fue la construcción de los saberes de los niños, si hubo procesos de aprendizaje o no, si nuestra enseñanza estuvo adecuada para todo eso que sirve una evaluación. Bueno, no, a veces simplemente se reduce un nivel de control, a una acreditación y bueno, en ese caso no estaría muy bueno. Bueno, les voy a presentar ahora la tarea de producción de esta semana. Es una tarea muy interesante, muy rica. Ya les comenté que las iban a tener abajo, en el apartado de la clase, pero la vamos a leer y compartir un poquito juntos. La tarea de producción tiene que ver con que puedan leer y analizar esta historieta de Quino. Ustedes saben que él ha dibujado varias veces y ha referido varias veces en torno a lo escolar. Y vamos a problematizar esta situación áulica, ¿no? Reflexionando a partir de estas preguntas que son disparadoras, pero ustedes pueden utilizar otras, que es qué se está enseñando, qué pasa con la práctica de enseñanza en esta situación, cuál es el sentido, el contenido en relación acá a los intereses del alumno. Los invito entonces a expresarse, a abrir un diálogo, un debate. Lo vamos a hacer en el espacio de foro, así podemos intercambiar por las limitaciones que tenemos al firmarnos acá. Pero bueno, me gustaba presentarles la tarea hoy de esta manera diferente. Para ir terminando nuestra presentación de hoy, vamos a pensar un poco cómo se construyen entonces las materias
en la escuela, ¿no? Y para eso vamos a tomar a Goodson, que también lo propone en el libro de Flavia, ¿no? Y él nos dice que las materias no son entidades monolíticas, sino amalgamas cambiantes de subgrupos y tradiciones. Los subgrupos de materias básicas tienden a dejar de lado la promoción de las tradiciones pedagógicas y utilitarias, volcándose a la tradición más académica. Pero buena parte del debate acerca del currículum puede interpretarse en términos de conflictos entre las materias. ¿Para qué? Para obtener mayor estatus, mayor recurso, mayores territorios, ¿verdad? Entonces, habría ahí una conformación de las materias escolares a partir, dijimos, de tensiones, de poderes, de intereses específicos. Para finalizar esta presentación, lo último que hoy les voy acercando es unas etapas que nos propone Linton, que plantea un modelo tentativo de cómo se va insertando, por ejemplo, determinada materia y determinado conocimiento en el currículum generalmente del secundario, del nivel secundario. Pensemos un poquito estas tres etapas, ¿no? Primero, Linton dice que el conocimiento aparece como un intruso, inexperto, que ocupa un lugar en el horario de la clase y justifica su presencia sobre la base de pertinencia y utilidad. Alumnos atraídos, remiten a sus necesidades y un docente que en este caso no es especialista porque el contenido en esta etapa es como que recién comenzaría y entraría a la escuela por una cuestión de interés de los chicos. Luego, a partir de este interés, empieza a surgir una tradición a partir de este trabajo en el aula, se empieza ya a tramar como una materia, aparecen despacito los especialistas, y si bien todavía los alumnos acá tienen un interés, empieza a tomar todo esto, este contenido como un estatus académico, donde hay ya una mayor selección del contenido, es un contenido que está bastante más organizado, bastante más seleccionado. Bueno, y después nos habla Layton de una tercera etapa, donde los maestros ya constituyen un cuerpo profesional, con reglas y valores a partir de este contenido establecidos, donde la selección del material ya tiene criterios como preestablecidos por especialistas, ¿no? Y acá lo lamentable justamente es que en estas materias, cuando ya están como institucionalizadas, generalmente los alumnos adoptan un papel bastante más pasivo, ¿no? Y la actitud entonces que acompaña esto muchas veces es ya la resignación o ya no ese interés por el conocimiento nuevo. Bueno, preludio al desencanto. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Espero que les haya gustado. Les dejo acá un mini resumen de estos supuestos que se deben romper en relación al saber pedagógico, que son los supuestos que ya vinimos nombrando, pero a partir de poderlos romper y pensar un poquito, podrá aflorar una nueva forma, ¿no? A partir de la reflexión, que tenían que ver con que los repasamos en un segundo, con la simultaneidad, con la presencialidad, con la descontextualización y con lo del cronosistema que hablamos, que era todo esto conforma la estructura, buena parte del saber del contenido y, por lo tanto, del currículo. Esta diapositiva última es un repaso también, una puntualización de lo que venimos hablando. Creo que estas cuestiones sirven a la hora de volver a mirar el video tranquilo, parar en cada diapositiva y puntualizar. Bueno, yo los despido. Este es nuestro último video de clase en este formato. Nos vamos a seguir encontrando un poquito más para terminar la materia. No se olviden nunca de pasar por la sección de novedades, donde van a tener ahí puntualizado cómo siguen los últimos pasos de esta asignatura. Les mando un saludo grande y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes.